Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Eduardo Jaramillo Arango y vengo a contarles la historia de mi padre. En una carta que escribí para él, que se llama Carta a mi padre, un roble. Eran los años 20, comienzos del siglo XX. Más exactamente nace un hermoso niño que sería mi padre, un viejo roble que me da su sombra. Se crió con sus 6 hermanos en la finca Caobares, con su padre Jesús Antonio y mi abuela Ana Felisa. En la escuela de su vereda estudió la primaria. Más tarde llegaría a Medellín a estudiar bachillerato en el colegio de la Universidad de Antioquia. En los años 30, con otros 26 titanes, fundaron la Universidad Pontificia Bolivariana, bajo la tutela del rector Felicenao Botero, de Sonsón. Entraron a estudiar Derecho, carrera muy prometedora en los comienzos del siglo XX. Mi padre, un hombre serio, callado y adusto, hombre recio como eran los señores de antes, luchador, trabajador, fue el único profesional de la familia y se labró un futuro promisorio en la Universidad Bolivariana. Se destacó por ser ahorrativo y juicioso con el manejo de las finanzas. Logró consolidar un patrimonio que nos permitió más tarde vivir bien. Don Rubén, como le decían en la vereda, se hizo recio, fuerte desde muy joven. La verdad, yo lo vine a entender mucho tiempo después. Sin embargo, fue mi bastión en quien apoyarme desde niño. En la finca, mi padre, en las vacaciones de junio, nos llevaba a una colina donde había un 7 cueros hermoso. Amarraba un lazo y nos construía un columpio, donde nos divertíamos mis hermanos y yo. Él nos subía y nos empujaba al vacío, y esto generaba una adrenalina por todos deseada. Risitas, que era yo. Crecía junto a mis hermanos bajo la sombra protectora del adusto roble. También con los vientos de agosto nos llevaba a elevar cometas, que se veían debajo de ese cielo azul que tanto disfrutábamos todos. Cuán felices fuimos al cuidado de nuestros padres. Nos levantamos temprano en la mañana a pilar el maíz para hacer las arepas en el viejo pilón de roble. Mi padre las hacía, y como había vivido muchos años en Bogotá, también hacía una sopa de changua para desayunar, la sopa más rica y deliciosa que yo me he tomado, a la cual le migábamos las arepas que muy temprano en la mañana hacía mi padre en la cayena de leña que muy temprano atizaba la mayordoma. Mi madre no tenía que mover un dedo, era mi padre quien nos atendía. Todavía recuerdo cuando se recogían las cosechas de papas y maíz. Las mazorcas y los costales de papa eran llevados a la bodega. Con mis tíos desgranábamos las mazorcas de maíz, que luego molíamos en el viejo molino Corona. Ay, por Dios bendito, cómo extraño ese olor a arepa con mantequilla y quesito y con un delicioso chocolate que nos tomábamos. En aquellos tiempos la alimentación no era dañina, era pura comida de verdad, que todos disfrutábamos. En las vacaciones de diciembre hacíamos el árbol de Navidad. Era un pino ciprés con intenso olor a pino. Y un pesebre con figuritas y musgo, porque los elementos del pesebre abundaban en la naturaleza de Caobares. Ay, siquiera se murieron los abuelos. ¿Qué dirían de tener que ver lo que hoy somos y para dónde vamos? Mi padre compró un camperolada para ir a la finca,
pues la carretera terciaria que llevaba a Caobares era muy pantanosa. Ese carro era una mulita, se metía por donde le daba la gana, nada le quedaba grande, tenía polla y doble. Cabíamos todos y el mercado, y era bien forzudo. La marca Lada venía de Rusia, y es muy curioso porque las instrucciones venían en ruso y no entendíamos un pepino. Pero mi padre se hizo amigo del señor Carluccio, un viejo y adusto jefe de talleres de la marca Niva. Este le enseñó a manejar el Lada. Mi padre se volvió rápidamente un perito. Se pegaba el Toyota, se pegaba el Willys, se pegaba el Nissan, pero la mulita Niva siempre pasaba. En ese carro aprendí a manejar. Por muchos años me llevó a la finca, cuando montamos la lechería en Caobares, con el apoyo incondicional de mi padre, que no me negó nada en la vida, todo me lo dio hasta su misma vida. Más tarde llegó la guerrilla a la región y yo llegaba de improviso, me daba cuenta cuando pasaban por la finca y de improviso, sin avisar nada, me volaba rapidito para ir después de ir a dar vuelta, pero con un miedo que me sabía hielo. Mi padre se puso muy nervioso y mi madre también. Entonces decidimos vender a un señor de la región. El adusto y recio hombre que me crió visionó siempre los negocios de propiedad raíz. Construyó una casa, luego la otra y otra más donde nos criamos mis hermanos y yo en Envigado. Son los tiempos que nunca olvidaré, porque a pesar de que fuimos muy felices, mi padre fue juez de instrucción criminal en plena bonanza de los mafiosos en Envigado. Llegaba tarde y yo pensaba que lo iban a asesinar. Sufrí mucho por ello. Luego mi padre, el adusto Roble, se jubiló y bajo su sombra seguí creciendo, llegando para nosotros tiempos difíciles, porque Envigado crecía, pero también cobraba el uso de la tierra un tributo para crecer el municipio, que básicamente era una expropiación, porque si no tenías con qué pagar, tenías que vender. Nuestras casas eran grandes y bonitas. La que construyó mi padre era una casa colonial californiana. Fuimos felices hasta cuando enfermé de depresión mayor, crónica. No leía la realidad de manera correcta. Para mí todo era una amenaza, hasta mi mismo padre. Pues, ¿qué sería de nuestras vidas cuando nuestro viejo muriera? Pero como lo es todo en la vida, nada de lo que nos imaginamos que pasa, pasa en realidad. Y finalmente mi Roble moriría de senilidad a los 92 años, bajo los cuidados de mi madre, mis hermanos y yo. Se volvió como un niño, tierno y callado. Aún recuerdo los abrazos que le daba. No me guardé ni uno, lo disfruté hasta el final. Lo cuidé hasta sus 88 años que le diagnosticaron arteriosclerosis. Luego le dio Alzheimer, en cuyo único propósito se volvió obsesivo por conseguir el premio Nobel para dejárnoslo a nosotros. Y sí que se lo ganó. Recuerdo que en mi afán por tranquilizarlo hice una carta grabada en letras doradas que decía: la Real Academia Sueca otorga al emérito señor Rubén Jaramillo Álvarez el Premio Nobel de Literatura. Gracias. Y sí que se lo ganó, porque fue quien me enseñó a vivir. Mi señor Roble, mi viejo padre, le obsesionaba la idea de dejarnos la vida asegurada, y así que lo hizo. Su esfuerzo y tesón sentó las bases de lo que hoy soy. Mis hermanos, mi madre y yo vivimos bien gracias a él. Eran las aciagas tardes del verano del 95, cuando con mi padre salíamos a caminar por los bosques de Zúñiga en Envigado. Todavía quedaban muchos lotes por construir. Se podía caminar tranquilamente por las calles del barrio a cualquier hora del día. Con mis amigos jugábamos hasta tarde en la noche, picados de fútbol,
tal cual ocurría en las comunas de la Villa de la Candelaria, la vieja villa. Todavía está la casa en Envigado con sus salones y jardines enrejados, el patio de rosas, las eras de la huerta donde sembramos tomates y cebollas. Después sembré un palo de mangos. Mi viejo roble nos acompañó hasta sus 92 abriles, lo que nos hizo muy felices. Nos dio paz en el alma y hoy sigue siendo el viejo roble que a buena sombra nos cobija. A mi padre Rubén.